Además, al FIL TV sumamos a la nueva invitada, Alejandra Ferrero, presidenta del Interbloque de Juntos por el Cambio. Gracias por venir. Gracias a ustedes. Y bueno, la primera reflexión tiene que ver con estas valoraciones que hizo Miriam Prunoto con respecto a los temas parlamentarios, que son como muy pobres, que a veces no se justifica tal vez convocar a la sesión y priorizar el tema de comisiones. ¿Qué opinas al respecto? Bueno, creo que hay un doble discurso permanente de parte del oficialismo. Recién la escuchaba a Miriam diciendo que no existe el interbloque, que le avise a su presidente provisorio porque nos puso el cartelito en labor parlamentaria como presidenta del interbloque en un acuerdo político. Entonces está desconociendo a su presidente provisorio que ha hecho un acuerdo político. Habla de que no quieren abrir el recinto porque no hay temas interesantes. Yo le pregunto a todos los docentes de Córdoba si su situación no es interesante. Les pregunto a los usuarios del transporte público si ellos creen que no tienen nada para reclamar con el valor del boleto interurbano, urbano, y no es interesante. La seguridad en Córdoba no es un tema interesante. Digo, fueron con 9 declaraciones a la sesión del miércoles pasado repudiando los actos de Milei. Y nosotros llevamos un proyecto concreto de ley para que el Fondo Nacional del Incentivo Docente sea absorbido por la provincia. ¿Por qué? Porque no lo inventamos. De todas las provincias de Argentina, las únicas 2 que trasladaron el recorte son Córdoba y Tucumán. En enero se cortó el fondo y automáticamente le recortaron a los docentes el 7,5. El resto de las provincias argentinas, ¿qué hizo? Adelantó los pagos y está evaluando la posibilidad de reclamarlo judicialmente o de forma provisoria absorber este monto para no tener que confiscarle al docente una parte de su sueldo, que ya demasiado precarizado está. Entonces fuimos con un proyecto que estaba el nuestro, que era absorber los gastos o direccionar las partidas de publicidad, que son 26.000 millones de pesos, y hacerse cargo del Fondo Nacional del Incentivo Docente, siendo provincial, un fondo provincial que se hagan cargo. Nos criticaron que el presupuesto de publicidad no está gastado, pero yo les recuerdo a todos que el año pasado se presupuestaron 15.000 millones de pesos y se gastaron 12.000. O sea que si se presupuestaron 26.000 millones es porque lo iban a gastar. Entonces, tratan a la gente de tonta. La gente... ¿Por qué no se sesiona los miércoles? ¿Por qué no se sesiona? Porque no quieren que el recinto sea una caja de resonancia donde se diga la verdad de lo que está pasando afuera. Me parece que recién hablaban de la cuestión nacional, que el gobernador tuvo una actuación sobregirada, se le ha sacado la careta, la gente está atravesando una crisis tremenda donde... no solo docentes, el gobierno provincial profundizó el diferimiento de los jubilados. ¿A vos te parece? Quienes ganan 235 o 470.000 pesos no van a recibir los aumentos que reciben los activos. Pero ellos viajan en aviones privados, $16.000 cada vuelo ida y vuelta para ir a un programa de televisión, ellos tienen choferes, ellos gastan en publicidad. Y recién le escuchaba a la vicegobernadora decir la casita humilde que tenía el gobernador en la municipalidad. Les recuerdo a todos los cordobeses que él gastó 60 millones de pesos en remodelar su escritorio. Yo no sé si alguno en su casa gasta 60 millones de pesos para remodelar un escritorio. Entonces, es una cuestión de prioridades. Y le mienten a la gente, porque la prioridad acá eran los docentes. Hablan de la carpa docente, del Fondo Nacional del Incentivo Docente, que se gestó con una carpa. Estuvimos el miércoles, quisieron levantar una carpa los docentes y se la bajaron. Quisieron levantar una carpa pacífica que no obstruía el tráfico para manifestar el reclamo, el malestar. Le bajaron la carpa. Entonces, es un gobierno permanente de doble discurso donde no les importa a la gente. Yo estoy convencida de que hay un sector vulnerable que la está pasando muy mal y lo han dejado desprotegido. Alejandra, vamos a ir abordando todas las temáticas por parte. En el tema legislativo, me contabas recién antes de entrar al programa que ya está presentado un proyecto para modificar el reglamento interno de la Cámara y que se tenga que sesionar sí o sí todos los miércoles, como sucedía en años previos, creo que a las 14:30. ¿Qué factibilidad tiene de ser aprobado, entendiendo que hay una paridad muy importante dentro de la Cámara este proyecto? Te quiero aclarar que este proyecto que presentamos lo tuvimos que hacer forzados porque el oficialismo no cumple un artículo del reglamento y desconoce acuerdos consuetudinarios que durante 40 años esta legislatura estableció sesionar los miércoles 14:30.
La Constitución lo establece, el reglamento lo establece y se reglamenta a través de la sesión preparatoria. En la sesión preparatoria lo votaron, el Pleno del recinto votó, miércoles 14:30 está el video donde el presidente bloque siciliano y el presidente provisorio ratifican esto. Y ahora saltean las sesiones, no quieren reunirse a sesionar porque según ellos no hay problemáticas de la gente que reclamen o que ameriten que tengamos que sentarnos en los recintos. Presentamos este proyecto porque queremos demostrar que queremos sesionar, porque consideramos que hay un montón de iniciativas importantes para trabajar y por supuesto estamos hablando con los monobloques para ver si pueden acompañar esta iniciativa y que la verdad es decadente que nosotros tenemos que estar dedicando tiempo a estas peleas. Ahora, Alejandra, hace 2 o 3 semanas la oposición se había planteado ir y sesionar juntando el número del quórum. ¿Por qué se hace necesario modificar el reglamento y no simplemente juntar el quórum y arrancar la sesión? Porque nosotros no somos los responsables de garantizar el funcionamiento de la legislatura. Nosotros podemos estar el quórum completo, nos puede faltar alguna persona, como fue el caso del accidente del legislador Grich. Nosotros vienen intendentes de muy lejos, exintendentes, y te puede pasar ahora el peso de la responsabilidad de la sesión no es de la oposición. Quien está obligado a garantizar el funcionamiento de esta legislatura es el oficialismo, es la vicegobernadora quien tiene que hacer la correspondiente citación. Por eso dijimos, sin sorpresas, para que no nos ataquen de que armamos circo, en la próxima sesión, si es que convocan, y si no vamos a pedir una sesión especial que hagan, para que votemos la modificación del reglamento y que la gente sepa quién quiere venir a trabajar iniciativas, vuelvo a repetir, hay muchísimas iniciativas interesantes, chicos, para trabajar y no hay las declaraciones las han traído ellos. Nosotros en la eliminación de los subsidios del transporte también fuimos con un proyecto de ley y le propusimos a los cordobeses que absorbamos, que adhiramos al programa SUBE y no gastemos las gratuidades o los subsidios que damos desde Córdoba y nos adhiramos a los subsidios nacionales, que son más de 11. Oídos sordos. Por otro lado, Alejandra, te llevo la órbita nacional. Acaba de concluir, ¿no?, este encuentro de referentes nacionales con gobernadores. ¿Con qué expectativas fueron los referentes radicales y qué información tenés sobre lo que ocurrió hoy? Bueno, la expectativa es que se reencauce el diálogo. Nosotros siempre estuvimos a favor de dar las herramientas de gobernabilidad con ciertos límites, por supuesto. Siempre digo, hay parámetros que son inamovibles, acá y allá, que son con los jubilados, que son con las prórrogas eternas de facultades, con las emergencias. Entonces me parece que dentro de un camino donde los límites estén claros, tenemos que apoyar a este gobierno, tenemos que hacer que se reencauce el diálogo, porque los argentinos necesitan que este gobierno dé resultados. La inflación, yo vuelvo a decirte, este gobierno provincial de doble discurso ha aumentado todos los servicios, todos, el interurbano un 278%, el agua, la luz más del 100%, los peajes, eliminaron las audiencias públicas, única instancia donde los usuarios podían manifestarse frente a los aumentos automáticos. Crearon 9 fondos en el Código Tributario que no coparticipan con nuestros intendentes. Ahora, recaudar, recaudan. El tema es a dónde se va la plata, cómo la destinan, en qué prioridades. Porque después los responsables, los de los sueldos estancados en un contexto inflacionario, no pueden pagar. Presenté un proyecto para que PEC no corte el servicio a los 30 días de la falta de pago porque la gente ya no tiene la opción, no puede pagar el servicio. Bueno, y también hay muchísima preocupación con respecto a los comerciantes. Retomo el tema del Pacto del 25. ¿Crees que será próspero, que sí, el 25 de mayo tendrá estos 10 puntos previo el acuerdo o extorsión, como argumentan algunos, del tema de la ley Ómnibus? Apuesto y tengo gran expectativa a que sea un paso inicial a una construcción de verdaderos consensos, de verdadero diálogo, donde se pueda reencauzar esta relación, porque me parece que hay un interés superior, que es el de todos los argentinos, que requiere que estos gobernadores hagan el esfuerzo, que requiere que nuestros diputados marquen sus límites, pero acompañen. Me parece que ya no hay margen para que pateemos el tablero en Argentina. Tenemos que crecer, tenemos que frenar esta inflación que se ha comido el sueldo de la gente
Y me parece que eso es volver a poner el eje en la gente y dejar la pelea política un poco y dar una gestualidad. Me parece que el pacto debe ser un gesto político hacia la ciudadanía. Empezó por el presidente y me parece que debe ser acompañado por todos los gobernadores. Alejandra, nos queda poquito tiempo, no sé cuándo me van a cortar, pero no me quería irme sin preguntarte cuál es hoy el encuadramiento nacional, si no de Rodrigo de Loredo, de la UCR nacional. Antes, con Rodrigo como candidato, estaban claramente referenciados en Lustó y en Evolución, un sector que está muy lejos del gobierno nacional. Hoy por hoy, en sus declaraciones públicas o en las redes sociales, se lo nota a un Rodrigo bastante más cerca de los lineamientos que propone el gobierno nacional. ¿A dónde lo tenemos que poner en el mapa? ¿A la UCR cordobesa o a Rodrigo? Yo creo que en este marco estamos todos juntos. Nosotros somos un sector plural, hay distintas voces, como nos ha pasado en general en la UCR, que hay multiplicidad de voces. Tenemos los extremos de derecha, los extremos de izquierda, tenemos los moderados, y me parece que ese es el arte de la política, poder amalgamar y llevar una postura que acompañe. Vos podés ser oposición y criticar. ¿Por qué te lo pregunto? Porque de pronto vos ves una UCR alineada con un gobierno nacional que se entiende debe hacer un ajuste y que ese ajuste lo está haciendo mayoritariamente por la vía de la licuación de los salarios. Y en el ámbito local también tenemos una UCR que le reclama al gobierno provincial recomponer los salarios que licúa el gobierno nacional. Entonces es esa mi duda en realidad. Los salarios están licuados desde hace varios gobiernos. Eso, bueno, se ha como primera aclaración, o sea, la inflación galopante ya viene de un gobierno anterior, la recesión ya viene. Digo, esto es una continuidad, hace 2 meses que está gobernando el presidente y sin ánimo de defenderlo. Me parece que la postura es esta, es marcar los límites, pero no boicotear un gobierno que todos tenemos aspiración a que le vaya bien. Me parece que la gradualidad de ciertos gobiernos no nos ha llevado a buen puerto. Entonces tenemos que apostar, o por lo menos intentar no poner palos en la rueda, a un gobierno que está intentando acomodar, llevar garantías. No obstante, hay un Congreso, ¿no? Hay ciertas instancias que hay que respetar. Totalmente de acuerdo. Por eso digo, está bien quienes llevan los límites, quienes marcan los exabruptos. Me parece que está bien y tenemos ese rol, el rol de frenar el atropello, el rol de marcarle el camino del diálogo. Acá no se puede atropellar, no se puede mandar. El Parlamento tiene que ser respetado y tiene que funcionar. Si no, viviríamos en ¿Comparten la demanda de un plan productivo que le hace Yarlora al gobierno nacional? ¿Cómo? ¿Comparten la demanda de un plan productivo que le hace Yarlora al gobierno nacional? Por supuesto, así como acompañamos el reclamo de Yarlora de las retenciones, digamos, esta política tiene que ir acompañada respetando las modalidades locales. Acá tenemos sectores productivos. Ahora, ¿qué pedimos? Coherencia. Pedimos que si exigimos que no se licúen los sueldos acá, no los licúen acá. Alejandra, en Córdoba. Te agradecemos muchísimo tu participación en el programa. A ustedes. Gracias, súper amable. Buenas noches. ¿Nos vamos al corte? Nos vamos al último corte y ya vuelve la contratapa cultural a cargo de Dirte Ortiz. Ya venimos.